Ahora, ¿tiene sentido, ya después de 90 días, continuar con el tema de la discusión de las retenciones, tanto por el lado del gobierno como por el lado de las entidades agropecuarias? Es decir, indudablemente que de una u otra forma hay que encontrar una solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuáles serían los caminos viables? Sí, no cabe duda que encontrar una solución, sobre todo cuando tenemos un escenario. Esto yo lo escucho decir todos los días, ¿no? Que el escenario internacional nos ayuda, y es cierto. Pero nosotros hemos trabajado en esto con la gente del campo. Argentina puede perfectamente llegar en el corto plazo a las 140 millones de toneladas del sector agrario. De todo lo que es cereales. Y tiene un plan para llegar, estamos en 50, a 80 millones de cabezas de ganado. Esto, lo que nosotros hemos analizado, ¿cuál es la Argentina de los 140 millones de toneladas de cereales y de los 80 millones de cabezas de ganado? Y vemos lo que son sus números, cómo dan vuelta a la ecuación en cuanto a rentabilidad, en cuanto a recaudación, en cuanto a empleo, en cuanto a recursos disponibles para la inversión en infraestructura. Y yo pregunto, ¿esto es posible? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos lo más importante, que es el mercado, que nos lo compran todo. Y otra cosa que es lo más importante, a unos precios tan interesantes que permiten financiar las inversiones para llegar a esas cifras. Por lo tanto, ¿qué hace falta? Explicitar el plan y darse cuenta que para los 80 millones de toneladas hay que invertir. ¿Qué significa la inversión? Significa que hay que financiar la retención de vientres, significa que hay que ayudar a financiar avances en genéticas, en zonas que se desarrollen para la cría, para el engorde, que hay que tener claro la importancia de los cereales puestos en la transformación en carne, y saber que esa Argentina de las 80 millones de cabezas y esas 140 millones de toneladas pagan perfectamente esas inversiones. Lo que es más, tornan imprescindibles las inversiones en infraestructura. ¿Por qué? Porque esa Argentina de 140 millones de toneladas necesita infraestructura para sacar esa producción del campo. Por lo tanto, hay que financiarla. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo el mercado, que ya no lo compraría, a precios que permiten financiar esa inversión, el 90% de nuestra discusión no esté sobre esto, de cómo llegamos a eso? Claro, pero el tema son las señales que hay que dar para que se invierta, ¿no? Evidentemente, quizás, si uno modifica constantemente las retenciones, hace cambios, contramarchas, quizás, o, por ejemplo, de la Secretaría de Comercio Interior, se introduce control sobre la rentabilidad de las empresas, quizás todas esas señales son contradictorias. Es cierto, por eso digo que siempre del laberinto se sale por arriba. Argentina tenemos que resolver tres cosas, sabiendo además lo más importante, que está el mercado y que hay precio para que financie la inversión necesaria. Entonces lo que hay que resolver es, ¿cómo hacemos para que cuando, por lo que en el mundo está pasando, tengamos que festejar, hay una crisis alimentaria, que los precios suben, internamente no estemos en una crisis de una inflación que afecte el salario? Este es el tema que hay que resolver. ¿Qué nos sucedió? En los últimos años, en la Argentina, en el mundo, todos los commodities han tenido un incremento enorme. Sí. El oro el 100%, el cobre el 300%, el petróleo, fíjense, ni que hablar. Eso no es culpa de la Argentina, es un problema que el mundo está avanzando. Hay una crisis alimentaria en el mundo. Solamente la crisis de los alimentos a China le implicó duplicar su inflación prevista. China estaba en un promedio de 3% de inflación, se la llevó a 6%. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Que ninguno de estos países come su pueblo lo que exporta. Los chilenos no comen el cobre, ni los países exportadores de petróleo se toman el petróleo. Entonces nosotros tenemos que resolver esto. ¿Cómo? Este es el tema central a resolver. Se puede resolver sin lugar a duda. ¿Cómo? Primero, garantizándole a los productores la previsibilidad que necesitan en cuanto a rentabilidad, estabilidad, precios relativos, cuáles son los precios de lo que cobra contra los precios de sus insumos, una ecuación, una ecuación que sepa que va a ser modificada, esa polinómica cada vez que esto se modifique, pero que en el largo plazo salgamos de esa situación que tuvieron los productores en la Argentina, en el campo, que un año cambiaban la camioneta, al otro año le hipotecaban el campo. Esa volatilidad los mató. Eso hoy se le puede garantizar. Y lo otro que hay que garantizar, que esa renta extraordinaria que se captura para contener los precios internos,
sepamos a dónde va. Por ejemplo, a financiar la infraestructura que va a necesitar el campo para sacar las 140 millones de toneladas del campo. ¿Qué quiero decir? Hoy tenemos todos los elementos virtuosos para la discusión. A nosotros en las empresas lo que nos cuesta es hablar de inversiones cuando no hay mercado. Nos cuesta hablar de inversiones cuando no hay rentabilidad, cuando no hay precios que permitan financiarla. Insisto, acá tenemos los precios para financiarla. Así que creo que hay que salir de este laberinto donde nos hemos puesto y ponernos, como digo, por arriba, detrás de esos objetivos concretos. 150, 140 millones de toneladas, 80 millones de cabezas, como ejemplo, ¿no? Lo mismo va tanto a producción láctea, tanta producción aviar, y conociendo las cifras que vamos a tener en ese momento, esa Argentina es la que va a pagar esa inversión, es la que va a pagar esa infraestructura, pero la discusión la tenemos que llevar ahí. Ahora, la discusión, como decías, José Ignacio, no es ahora exclusivamente política, no se ha transformado esto ya en una discusión política, en una pelea política, una pulseada muy fuerte que lleva a un camino sin salida. Por eso que digo, esto es un laberinto que nos hemos metido de muy difícil salida. Acá no importa quién es el culpable. Acá el único culpable es aquel que no logre estos objetivos, que desperdicie estos objetivos tan claros, tan obtenibles, y que además le va a dar a la Argentina ese salto cualitativo. ¿Podemos imaginarnos por 10 minutos lo que es una Argentina de 140 millones de toneladas exportando de una crisis alimentaria en el mundo? Subiendo un 50% su stock ganadero, y que ese crecimiento, detrás de ello van las plantas de silos necesarias, la infraestructura que vamos a construir necesaria, los ferrocarriles necesarios para que estas producciones salgan, dejar de aislar como hoy está el noroeste argentino, el NOA, terminar de construir el ferrocarril Belgrano, la hidrovía. Entonces saben que soy un gran admirador del doctor Frondizi, y cuando con Frondizi planificaba, decía, veamos esa Argentina y traigamos ese objetivo cuantificable, no alegremente enunciado, al presente. Porque entonces vamos a tomar las resoluciones hoy en función de eso. Y yo te aseguro que si eso lo plasmamos en 2 minutos, es donde uno se mira y dice, che, ¿de qué estamos discutiendo? ¿No? Las cosas no se salen si es un problema puntual para la carne, cerrando las exportaciones porque en ese momento hay un problema, pero sin decir cuál es el horizonte.